Continuamos en nuestras raíces. Ahora vamos a compartir la palabra del ingeniero Guillermo Peralta. Estuvo presente en la jornada de APRESID realizada en la localidad de Rawson el martes pasado. En este caso habló sobre los resultados de la chacra Bragado Chivilcoy, qué suelos estamos logrando con cada sistema productivo, rotaciones y fertilizaciones. La idea es mostrar cómo la intensificación y diversificación de cultivos en siembra directa juega en todo lo que es la formación y la estabilidad de la estructura de suelos precisamente en siembra directa. Generalmente podemos ver que un suelo ideal está formado por un 50% de poros que van a estar ocupados con aire y agua cuando el suelo esté en capacidad de campo, y un 50% de material mineral. Y dentro de ese 50% que no es espacio vacío de poros, la materia orgánica es uno de los componentes fundamentales, y sobre todo lo que es la materia orgánica lábil para lo que es la formación y la estabilidad de esa estructura. ¿Por qué? Porque en las distintas escalas, esta materia orgánica va a estar favoreciendo la formación de estructuras cada vez más complejas, desde las partículas hasta los microagregados, hasta los macroagregados, hasta los terrones, y favorecer la estabilidad y la formación de ese tipo de estructura. ¿Por qué? Porque esta materia orgánica, y sobre todo la materia orgánica activa, va a actuar como un pegamento para mantener esos microagregados unidos, y cuando haya algún estrés, alguna actividad de laboreo o algún efecto del agua mismo sobre los agregados, tengan una mayor estabilidad, una protección a través de cierta hidrofobicidad, y porque van a actuar como si fuera un combustible para lo que es la actividad microbiológica. Fíjense, por ejemplo, lo que es la estructura de un suelo que viene de una rotación de pastura de 5 años, cómo se ve una estructura desde superficie hasta los 20 centímetros, una estructura que rompe en gránulos, en gránulos pequeños, una estructura migajosa que se llama, o granular, con gránulos rugosos. En cambio, una rotación con una alta proporción de soja a la rotación y pocas gramíneas, y sobre todo pocas gramíneas de invierno, empiezan a aparecer estos problemas de formación de estructuras laminares desde superficie, y a partir de los 5 o 7 centímetros, suelos ya con la aparición de estructuras masivas, compactadas, como la que se pueden ver acá. Lo que hicimos también fue desarrollar una metodología bastante sencilla de evaluación de la estructura. A través de la evaluación de cómo rompe ese tipo estructural, sacamos un bloque de unos 20 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros, lo dejamos caer desde una altura de 1,5 metros y vemos en qué tamaño de bloques va rompiendo esa estructura. Lo vamos desgranando. A medida que un suelo esté más degradado, vamos a tener una mayor proporción de este tipo de estructuras que veíamos antes, estructuras masivas, compactas, con poca porosidad visible, de más de 10 centímetros. Los vamos acomodando de acuerdo a la cantidad de ese tipo de estructuras que aparecen, en bloques de más de 10 centímetros, bloques de 5 a 10 centímetros, y ya después en bloques de menos de 5 centímetros de diámetro. Y podemos ver lo siguiente, por ejemplo, en una rotación, a través de este tipo de metodología podemos ver cómo evoluciona esa estructura de los suelos, desde una rotación que viene con pastura, de festuca, de 5 años, nada de estructuras masivas, nada de estructuras de más de 10 centímetros, algo de bloques de 5 o 10 centímetros, y la gran mayoría en bloques chicos, migajosos, como veíamos antes. Una rotación de sorgo, cebada, soja, maíz, soja, con algo de aparición de este tipo de estructuras masivas, pero generalmente predominio del otro tipo de bloques. Una rotación de maíz, soja, trigo, soja, en la cual ya empiezan a aparecer una mayor proporción de soja en la rotación y menos gramíneas de verano y gramíneas de invierno, y una mayor aparición de este tipo de estructuras masivas. Y después, por último, una situación de monocultura de soja con un predominio de este tipo de estructuras. En general, si las pesamos, vemos más del 40% del peso total ocupado por este tipo de estructuras masivas, y empiezan a aparecer este tipo de estructuras laminares que vemos acá a partir de los 3-5 centímetros, generalmente arriba de este tipo de estructuras masivas, como si fuera un mil hojas, como si fuera una laja. Acá, por ejemplo, lo que estamos viendo
es el efecto protector que tiene la materia orgánica sobre los agregados, sobre los bloques. Estos son bloques provenientes de esa rotación que veíamos antes con alta proporción de sorgo, de soja, de sorgo, de maíz y de trigo. Y esta es la rotación con predominio de soja. Fíjense cómo está mucho más turbia el agua en este caso. Este tiene el efecto protector de la materia orgánica, este no. Este tiene ese pegamento que decíamos antes y esa hidrofobicidad que hace que el agua entre más lento hacia dentro del agregado y hace que estalle con menos fuerza. Y este no, el agua entra con mucha mayor presión, empuja ese aire que está dentro del agregado y hace que estalle, va generando que todas las partículas de esos microagregados vayan migrando y vayan tapando los poros y vayan formando cada vez ese tipo de estructuras laminares, ese tipo de estructuras masivas que veíamos antes. ¿Con qué herramientas entonces contamos para tratar de evitar la formación de ese tipo de estructuras que va a ser cada vez más difícil de solucionar? Por un lado, con la intensificación, tratar de pasar de un cultivo al año a 1,5 cultivos al año, idealmente a 2 cultivos por año a través del uso o de cultivos invernales o de cultivos de cobertura, tratar de que el suelo esté trabajando los 365 días del año, parecido a la pastura, una actividad de 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo un cultivo, raíces metiendo carbono, metiendo actividad biológica. La diversificación de cultivos, que nos va a aportar una mayor cantidad y calidad de rastrojo y materia seca, no solo de rastrojo, sino también de las raíces que van a tener actividades y funcionalidades distintas. Una nutrición balanceada, pensar en niveles de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre, no solo para lo que es el cultivo, sino también para lo que es la actividad biológica y para lo que es la estabilidad de los suelos, en especial a través del calcio y del magnesio, que son agentes muy fuertes en lo que es la estructura del suelo. Y después prestar especial atención a lo que es la prevención y atención al tránsito, en lo que es los niveles de humedad en el ingreso, tratar de cuidar el ingreso de las tolvas en la medida de lo posible al lote, tratar de prestar atención al tipo neumático y en la medida de lo posible irnos hacia sistemas orientados hacia un tránsito más controlado. ¿Notás que los productores están preocupados por esta salud y productividad del suelo? Sí, bueno, hoy es un claro ejemplo de eso. Hoy en una de estas reuniones tenemos una gran concurrencia y los productores están participando de este tipo de actividades, preguntan, se interesan acerca de qué rotaciones podrían empezar a utilizar, qué tipo de cultivo de cobertura, no solo qué tipo de cultivo, sino que con asociaciones. Así que digamos, este tipo de reuniones, de actividades, creo que son un punto muy fuerte para empezar a lograr esa interacción desde el sector técnico, público y privado con los productores.